7:43. Ayer lo anunciábamos, Virginia Figo está con nosotras, es presidenta ejecutiva de salud. Tantos temas que conversar con ella, sobre todo en los últimos días de algunas controversias con respecto a la construcción de esta nueva ala de emergencia del Hospital Rebagliati. Ya se ha dicho y se han aclarado algunos puntos, pero además de eso también la situación que está ocurriendo en el sur de nuestro país, las heladas y la falta de atención médica, que están también informando los mismos locales de estos lugares. Ellos están señalando, por ejemplo, que la gente se está muriendo porque para acceder a un hospital tienen que caminar hasta 3 horas. Y nos preguntamos, ¿hay un MAF, por ejemplo, de salud para la construcción de hospitales? Estas y otras preguntas se las vamos a hacer. ¿Cómo está? Karina, gracias por acompañarnos. Doctora, bienvenida. Aquí, de verdad. Gracias por estar aquí. Nos gustaría arrancar primero, vamos a hablar de lo de Rebagliati, que se ha ido aclarando poco a poco, sí. Pero esta situación de emergencia, por ejemplo, acabamos de reportar hace algunos minutos nada más una señora de 80 años que ha fallecido literalmente por frío, y la gente señala que no tiene un hospital a donde asistir. ¿Por qué sigue pasando esto cuando sabemos que debería haber un mapa también de salud, ¿verdad?, para atender a todas estas personas? Porque esto ocurre todos los años. Sí, las situaciones ambientales son absolutamente adversas, como todos sabemos. Existe una especialidad que es la salud ambiental, a diferencia de la salud de las personas. Salud ambiental tiene que ver con todos los riesgos que afectan la salud de las personas y verdaderamente eso es parte de la salud pública. Se requeriría que efectivamente prestáramos atención como se está haciendo para llegar hasta aquellos pobladores que están frente a inclemencias o a riesgos. En este caso es el riesgo de las heladas, pero en otras ocasiones son riesgos, por ejemplo, de emisiones en poblaciones que viven cerca de los volcanes. Cuando hay una erupción volcánica, todas esas emisiones afectan la salud de las personas. En fin, yo creo que es un tema que poco a poco se va a seguir trabajando intensamente desde el Ministerio de Salud, por nuestra parte. Pero lo que es salud. Pensar que una persona se muera de frío, ¿no? Literalmente que tenga que caminar 3 horas, por ejemplo, para llegar hasta un hospital porque no hay otra manera de acceder. O sea, que todavía tengamos que reportar esas cosas. ¿Hay algún plan por parte de salud para atender estos lugares, digamos, para que el próximo año no veamos personas o ancianos o menores de edad que tengan que morir por el frío? O sea, alguna posta, algo para mitigar, ¿no?, la situación. Bueno, nosotros tenemos presencia en Puno, hay 2 redes asistenciales en Puno y en Juliaca. Pero en estos sitios más alejados, no, nosotros no tenemos presencia en sitios alejados. Enviar a gente para que los atiendan. Sí. Hemos hecho campañas médicas a través tanto de nuestro Hospital Perú como desde las propias bases que tenemos, los hospitales base, el de Juliaca, el de Puno. Se han hecho estas campañas, tenemos la directriz de continuar haciéndolas y yo creo que en este caso también las medidas de prevención frente a complicaciones serias también deberían ser de conocimiento de las personas. Por ejemplo, ¿por qué puede morir una persona de frío? O sea, muere no tanto las condiciones de su vivienda, porque las condiciones, porque hay ¿no?, procesos bacterianos, virales, generalmente. Entonces, lo mejor es que las personas puedan manejarse adecuadamente. Por ejemplo, cuando hay mucho frío, ¿a qué tendemos? A encerrarnos, ¿no es cierto? No hay ventilación en las viviendas. La flora bacteriana de una persona fácilmente pasa a otra persona y eso produce infecciones respiratorias. De eso fallecen las personas. Si oportunamente, por ejemplo, a los primeros síntomas no podemos llegar a pedir auxilio médico, entonces obviamente va a haber una complicación. Creo que es eso, son medidas de higiene que también debemos tomar. Cuando hace mucho frío el agua está helada. Hervir el agua tomará seguramente 1 hora. La temperatura llega a ser de 25 grados bajo cero. Exactamente. A mí me parece que en ese caso, por el tiempo que duren estas heladas, quizás sería bueno tratar de reubicar, acercar a las personas a centros donde haya más acceso a otro tipo de facilidades. Sin embargo, nosotros, como reitero, ya estamos en coordinación con nuestras redes de Puno y de Juliaca, como de todo el resto del sur del país. Estamos en alerta verde, acordémonos de eso. Eso significa estar atentos a las necesidades más sentidas de nuestros asegurados. Ahora, es cierto que se le exige mucho de salud, pero también se le quitan recursos. Ahora están justo pagándose las gratificaciones que ya no incluyen los aportes a salud. Eso usted siempre ha reclamado que les hace un daño enorme. El Estado, digamos, exige muchísimo apoyo de salud porque
quizás en algunas instancias del Ministerio de Salud no hay lo que se necesita para atender a la población, entonces se destina muchísimo a recursos, se exige recursos de salud, pero a la vez se les quitan, ¿no? las posibilidades de tener esto, que representa no sé cuánto dinero en realidad, usted nos precisará, pero ¿qué tanto daño le hace que se haya quitado, ¿no?, el aporte en las gratificaciones a su institución, y si realmente le parece que es necesario hacer esto? Bueno, yo quisiera que pudiéramos enfocar el financiamiento de la seguridad social de una manera amplia, integral, porque la seguridad social forma parte de un régimen previsional y todo régimen previsional necesita tener suficientes recursos para cumplir con el rol protector que tiene el seguro social. Pero ¿cuánta plata representa que se hayan eximido del pago a las gratificaciones? Bueno, originalmente cuando esto empezó en el 2009 representaban 700 millones de soles por año, ahora representan ya 900 millones de soles por año, y eso ciertamente nos causó un impacto, pero felizmente, Augusto, Karina, hemos podido manejar la situación y lo hemos hecho en base a una mayor eficiencia, un mayor compromiso de nuestros trabajadores. Claro, pero uno se pone a pensar, ¿qué gana el ciudadano realmente con que se le dé este pequeño aumento, ¿no?, en su gratificación? ¿Por qué quitarle el aporte a salud en la gratificación? ¿Qué gana? O sea, es un poquito más, nada más de dinero que tiene. ¿Pero qué propósito Pero tiene, claro, ¿no? al final le generan un problema enorme en la administración de recursos que ya son limitados por parte de... O sea, está bien, ustedes pueden acomodarse y tratar de hacer que la gestión funcione, pero 900 millones al año que les quiten para darle 100 soles, 200 soles al mes más a un trabajador no parece ser muy sensato. Nosotros compartimos ese criterio. En su momento hicimos esfuerzos denodados, conocemos ya los resultados que desde julio de este año se dieron. Contra eso, lamentablemente, más no hemos podido hacer. De repente el gobierno que entre o el Congreso que entre, usted tratará de pedir que esto se devuelva, que estos aportes vuelvan a formar parte de las gratificaciones. A mí lo que me gustaría es que efectivamente todos los legisladores pudieran prestar especial atención a la importancia del seguro social, estudiar también en profundidad la materia. Nosotros tenemos el último estudio actuarial de la OIT del 2015, el del 2012, y ambos estudios señalan lo mismo. Señalan que estamos en un momento en que se requiere reforzar el financiamiento para poder sostener a nuestra institución. Y este estudio actuarial señala una serie de oportunidades de mejora. Veámoslo por ese lado, Augusto, Karina, veamos qué más se puede hacer por el seguro social. Bueno, pero 900 millones al año no le caerían mal, ¿no? Definitivamente no, y es lo que se necesita para poder cerrar la brecha existente en hospitales, en adelantos, en equipamiento, en fin. Es importante. ¿Qué se podría hacer con 900 millones al año, por ejemplo? Por ejemplo, se podrían hacer 10 hospitales de 200 camas. Porque hablando de la emergencia, es una emergencia. O sea, con esos 900 millones se pueden hacer 10 hospitales. Claro que sí, es más o menos, pero también con esa cantidad podríamos tener todos los aceleradores lineales que el Seguro Social necesita para hacer radioterapia. O sea, no parece nacional. una estrategia muy inteligente de parte del gobierno quitarles a ustedes esos recursos. No parece que se hizo un estudio o una evaluación con respecto al impacto que se podía tener. ¿Para qué? Para supuestamente aumentar la capacidad de gasto de la gente, para reactivar la economía. No, eso no tiene sentido. Y lo importante es que cuando el seguro empieza a mejorar, empieza a tener, a demostrar que con recursos podemos servir cada vez mejor a los asegurados. Yo lo tomaría de esta manera, Augusto, Karina, le diría, bueno, ok, ya hemos demostrado que aún en las peores circunstancias se puede gestionar, pero esto es insostenible. ¿Estas son las peores circunstancias para usted? Diríamos circunstancias de gran restricción presupuestal, ciertamente. Son circunstancias en que tenemos una cantidad de dinero que no responde a las necesidades actuales de nuestros asegurados. Sí, es importante decir, ¿qué pasa con un asegurado hoy por hoy? Es un asegurado mayor que tiene cada vez más edad,
Y segundo, más enfermedades. Tercero, con menos ingresos económicos, porque los pensionistas sabemos que viven con un sustento muy magro, sí, claro. Y entonces y tienen absolutamente todo el derecho de recibir la mejor calidad de atención posible. Por ejemplo, un área que nos hubiera gustado avanzar y que ya será una tarea del próximo periodo es la de cuidados paliativos. Hoy por hoy no existe un solo hospital de cuidados paliativos en ninguna de nuestros sistemas de salud. ¿Qué significa eso? Lugares donde personas que están afrontando situaciones extremas, prácticamente ya sin posibilidad de recuperación, puedan pasar sus días atendidos con cuidados humanizados. Nosotros quisimos hacer el Hospital de Cuidados Paliativos Señor de la Misericordia. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que no hemos podido obtener la autorización para el cambio de uso por la municipalidad correspondiente. ¿Cuál es la municipalidad? De Jesús María. ¿Y cuál fue la explicación? Ocurre que el edificio administrativo del Seguro Social es un edificio que con las adecuaciones del caso se prestaría para tener 200 camas hospitalarias para cuidados paliativos. Pero no les permiten que sea hospital. No, porque en el año 2005 la Municipalidad de Lima cambió solo a esa franja de terreno que colinda con Arenales, cambió la zonificación. Le quitó la zonificación de uso hospitalario. Y cuando nos hemos percatado de eso, hemos ido a Lima. Lima nos ha dicho, vayan a Jesús María. Jesús María ha dicho, no, porque pero parece es que difícil falta hacer sentido la consulta. común, ¿no? Para muchas de las decisiones que se tienen que tomar. Y a propósito, según la denuncia de los médicos del Hospital Rebagliati, bueno, más que del Hospital Rebagliati, denunciaban acerca de lo que estaba ocurriendo en el ala de emergencia del Hospital Rebagliati, ¿no? Ellos señalaban, y también por sentido común, ¿por qué si se ha construido un ala de emergencia, una nueva ala de emergencia, no se ha previsto la construcción de un puente que lleve del hospital al ala de emergencia, ¿no? Este tema tan controversial. Luego se ha señalado que no se trataba de un nuevo centro de emergencia para el Hospital Rebagliati, sino un nuevo centro de emergencia para todo Lima metropolitana, y que en ese sentido el otra área de emergencia iba a seguir funcionando. ¿Qué es lo que realmente ha pasado ahí? Porque entre tanto, dicen, no hubo nunca un expediente técnico para la construcción de un puente, se ha muerto. ¿Qué realmente ha pasado ahí? Porque entre tanto, dicen, no hubo nunca un expediente técnico para la construcción de un puente, se ha muerto un paciente en el camino, fue una de las denuncias también, mientras lo estaban trasladando al ala de emergencia. El otro tema, se desactivó todo un centro de operaciones ahí mismo en el Hospital Rebagliati. ¿Qué pasó, señora Báfigo, ahí? ¿Qué ha sucedido? Bueno, esta es una historia larga que se remonta al año 2009, a una gestión precedente. En esa oportunidad, efectivamente, la gestión estimó la posibilidad de hacer un centro de emergencias que le llamaron metropolitano, con las mismas características, con características similares a las que tiene ahora. Cuando nosotros llegamos y encontramos ese proyecto, en ese momento era un proyecto inviable. ¿Por qué razón? Porque no tenía el predio habilitación urbana. Habían pasado 60 años o 55 años de la construcción del hospital y toda esa supermanzana no tenía habilitación urbana, por lo tanto no podía haber tampoco licencia de construcción. Por eso no se avanzó. Luego empezamos a analizar, ¿tiene sentido un centro de emergencias metropolitano donde 5 millones de asegurados, que son los que están en Lima y Callao, converjan a una sola emergencia? La respuesta obviamente era no. Necesitamos potenciar las emergencias en cada uno de los hospitales. Y así lo hicimos. Fortalecimos la emergencia, la nueva emergencia de la Almenara, la emergencia del Sabogal, últimamente la emergencia de Angamos. Entonces, de mutuo acuerdo con la gerencia del Hospital Rebagliati e inclusive la gerencia con el cuerpo médico del hospital, se acordó que eso ya no sería la emergencia metropolitana. Por otra razón. A ver, para entender, entonces ya no es el centro de emergencia metropolitana. No, eso es... Porque era la versión de que si hay una emergencia en Lima, este edificio no colapsa y es capaz de atender eso es en caso de un terremoto, lo que sea. Entonces, en ese sentido sí se convertiría en la emergencia
central de la capital, sí, pero no es su función para que todos los pacientes vayan ahí porque sería un despropósito. Entonces, ¿se convierte ahora en qué, de hecho, la emergencia del Rebagliati? Es que no se, perdón Augusto, no se convierte, ya es la emergencia del Rebagliati desde el año 2014, en que conjuntamente la gerencia del hospital con el cuerpo médico del hospital toman acuerdo. Yo misma estuve reunida con el cuerpo médico. ¿Y el puente por qué no se hizo? Porque en el proyecto original no había un puente, porque estaba concebido justamente como un lugar donde llegaran todos. Por y eso, luego por eso le digo, se convierte ahora en el centro de emergencia de Rebagliati. Justamente en el año 2014, que junto con el cuerpo médico se decide que será para ellos, se hacen una serie de mejoras. Por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos, se amplían los quirófanos, se amplía la residencia para el descanso médico, en fin, todo eso más el puente. O sea, cuando toma la forma de emergencia del Rebagliati, ya se habla del puente. Para llevar en orden esta entrevista, porque sí, hasta el día que conversamos con la persona a cargo, no sé cuál es, directora del Hospital Rebagliati, no sé cuál es el cargo. La gerenta. La gerente del Hospital Rebagliati, ella todavía mantenía este argumento que una cosa era el área de emergencia del Rebagliati, que no se había desactivado, y la construcción de este hospital de atención metropolitana. Usted nos está señalando que no. Esto sí es un centro de emergencia del Hospital Rebagliati, ¿verdad? En tanto eso. ¿El centro de emergencia anterior se ha desactivado o no se ha desactivado? En ese momento continúa funcionando la unidad de trauma ¿Nunca se shock desactivó la unidad de trauma shock en el Rebagliati? Porque los doctores, estos representados, ¿no?, en el sindicato, que denunciaron esto, nos hicieron llegar fotografías, dijeron que no había atención en ese lugar, incluso hablaron de un paciente que había sido trasladado de emergencia del Rebagliati y como no estaba trauma shock habilitado, tuvieron que llevarlo en una ambulancia y en camino murió de un infarto. Bueno. Toda esta información, ¿usted qué tiene que decir al respecto? ¿En algún momento estuvo desactivado trauma shock? Apenas tomé conocimiento de la denuncia, justamente por el programa de ustedes, yo conversé con la doctora Maluaria Schreiber y la doctora, como responsable del hospital, me compartió la misma información que ha dicho desde el principio, que sostiene porque es la única verdad. Lo que ocurre es que esa emergencia progresivamente tenía que ser desocupada, porque no podemos, un hospital no puede sostener 2 centros de emergencia. Se ha tomado todas las previsiones. No, eso tiene una lógica, ¿no? Si ya se construyó uno, claro, ya para qué mantener el otro. Pero lo que sí, hay un plan, claro, sí, y se mantiene. O sea, lo que dice la doctora Maluaria Schreiber es estrictamente verdadero. Eso es lo que existe hoy por hoy. La unidad de trauma shock sigue funcionando. Inclusive, fíjense que las primeras semanas todavía teníamos pacientes en la emergencia antigua y en la emergencia nueva, porque de la noche a la mañana no se pueden 180, 200 pacientes. Y estos correos trasladar. que muestra el doctor del sindicato en los que dicen que está desactivado, que se desactivó. Un correo interno que es precisamente en la que está involucrada la doctora Aria Schreiber, en la que supuestamente dan cuenta de la desactivación de trauma shock en el Rebagliati porque ya tienen el nuevo edificio. Bueno, afortunadamente... ¿Eso es una prueba de algo? ¿Lo han analizado? ¿Ustedes han revisado estos correos? La doctora Maluaria Schreiber conversó telefónicamente y ella pudo afrontar todo lo que el doctor del sindicato médico decía, ¿no? Entonces yo me remito a las palabras y a la gestión de la doctora Aria Schreiber. ¿Por qué tanta fricción con el sindicato de médicos, doctora? Bueno, el sindicato de médicos cumple un rol, la gestión cumple su rol, que no son coincidentes necesariamente, por lo tanto cada uno trata de hacer su mejor papel. Hay un tema también con respecto a las denuncias que hacían los médicos, ¿no? Que no se estaba cumpliendo con la ley de transparencia, porque inicialmente el presupuesto para la construcción, por ejemplo, de esta nueva ala de emergencia era de no sé cuántos millones y que en el proceso de construcción se había aumentado por lo menos 9 millones más. Y que cuando ellos habían solicitado información de por qué, no se les había querido brindar esos datos, que no se estaba revelando los contratos, que no se estaba revelando cómo se justificaba
este aumento de presupuesto. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Realmente están manteniendo esta información de manera confidencial? No, en absoluto. Aquí no hay nada de confidencial. La administración pública es eso, pública. Y todos, de acuerdo a la ley de acceso, de transparencia y acceso a la información pública, todo es revelable, absolutamente. ¿A pedido de quién? A pedido de las autoridades, claro, y a pedido de los ciudadanos. Dar esta información. Yo no he recibido ningún pedido, pero lo que sí les puedo decir es que la Contraloría General de la República ha ingresado a todas las obras que hemos gestionado durante nuestro periodo. En ninguna de ellas ha encontrado algún indicio de falta de transparencia, de deshonestidad, y ya también ha estado siguiendo el desarrollo de esta obra. Y ha seguido el desarrollo y no ha encontrado ningún signo de alarma. ¿Qué es lo transparente cuando se gestiona una obra de esta naturaleza? El seguir estrictamente con todos los postulados de la Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de Contrataciones del Estado admite que existan cambios en las obras, que existan valorizaciones, incluso con sumas adicionales, en todas las obras, incluso hasta en una casa. Si uno piensa que hay que hacer alguna modificación, cambia el presupuesto, ¿no es cierto? Y todo eso, Karina, Augusto, todo eso está absolutamente demostrado. Pedir que el contratista pida un adicional es de una dificultad tremenda. No es que yo te presento el papelito, dame 5 millones y yo te voy a dar 5 millones. No, por cada incremento hay un expediente muy parecido al expediente original, con memoria descriptiva, con la fundamentación, con presupuesto, todo. Lo que decía la doctora Arias Schereiber ayer era que por una cuestión de los equipos, o sea, que había subido tanto el precio por cama en el nuevo hospital de emergencias, o sea, los equipos no se habían contemplado como los equipos que realmente se iban a necesitar, y ahora cuando se pidió que sean estos equipamientos más modernos, y subió el precio. ¿Es esta la razón? En realidad sí, pero además de eso, recordemos que el expediente original se hizo en el 2009. O sea, era obsoleto. Nosotros lo rescatamos en el 2013 y para ese entonces el índice de precios al consumidor había cambiado. Periódicamente. ¿Qué problemas son estas burocracias en el Estado, no? Pero porque además, se van quedando las cosas atrás, no avanzan, y al final cuando presentas el expediente ya todo, cuando se empezó a hacer, sobre todo en temas que dependen de la última tecnología como medicina, pues ya están obsoletos los equipos y hay que hacer la actualización. Esa sí puede ser una explicación, ¿no? De hecho lo es, y además porque la capacidad que ahora tiene la emergencia es una capacidad como ninguna otra en el país, ¿no? Hay otro gran problema para los pacientes. La gente está quejando, nos están llamando por teléfono, en la red, escribiendo por las redes sociales. El tema de las citas, señora Figo. Eso. ¿Por qué se tardan tanto en otorgar una cita? La gente incluso hace la broma de que para cuando ya voy al médico o estoy curado, o ya di a luz o ya pasó algo, ¿no? Porque efectivamente demora muchísimo, incluso meses para poder otorgar una cita. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? En realidad estamos haciendo muchísimo, y lo primero que hemos hecho, a la par de ir construyendo hospitales, que son proyectos que toman un tiempo de maduración, es acudir al sector privado. Hoy por hoy tenemos 600.000 personas afiliadas a nuestro Seguro Social en Lima, que están adscritas a 13 clínicas llamadas IPRES privadas. En esas IPRES la reducción del tiempo de espera es muy importante. Nosotros adscribimos a la población, por ejemplo, en determinado lugar, llámese Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, Comas, etcétera. Inclusive hoy por hoy en Huacho también tenemos una IPRES ayudándonos a reducir el tiempo de espera. Eso es uno. Las asociaciones públicas, una IPRES ayudándonos a reducir el tiempo de espera. Eso es uno. Las asociaciones público-privadas, nuestros dos hospitales que tenemos en San Juan de Miraflores, en Villa María El Triunfo y en el Callao, también tienen un tiempo de diferimiento menor. Esos son ejemplos de cómo, cuando existe una perfecta correlación entre el número de afiliados y la oferta que tenemos, hay un balance. Pero ahora mismo no existe eso. Estamos desbalanceados porque necesitamos más camas hospitalarias, más consultorios y más médicos, ciertamente. El esfuerzo que hemos hecho también es remunerar de manera distinta a nuestros médicos a través de mecanismos de pago extraordinario para que trabajen en horas extraordinarias también. Claro, ¿no? pero desde el lado de pacientes yo pago por un seguro, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo es que no me puedo atender.
¿no? Y es una queja válida. Ahora, es un seguro donde las prestaciones son ilimitadas, donde tenemos acceso a la más alta tecnología, donde no se exige ningún copago, donde tenemos ya un abastecimiento de 98% de medicamentos, y además es un seguro donde las personas muchas veces aspiran a ir al tercer nivel de atención, y cuando están en el tercer nivel, que es el caso de los hospitales nacionales, difícilmente quieren retornar al primer nivel. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo de incrementar la oferta, sí, pero también de educar a nuestros asegurados y que el sistema de referencia y contrarreferencia funcione también por solidaridad, porque las personas aspiramos a tener un beneficio, pero cuando ya lo tenemos, no ayudamos a que otros también tengan ese beneficio. Un llamado también a las personas que no acuden a las citas. Tenemos 17% de deserción en las citas. Por lo tanto, son cupos que se otorgan, claro, y que luego no se llenan. Es decir, necesitaríamos mirar oferta y demanda, y la demanda con todas sus características. Para eso yo los invito a que nos ayuden también en ese sentido, para sensibilizar a nuestros asegurados, para educar a las personas, efectivamente. Bueno, muchas gracias, doctora, por haber estado aquí esta mañana. Importante entrevista que nos concede Virginia Bafigo, presidenta ejecutiva de eSalud, y a los genios del Congreso que legislan para la tribuna. Ese recorte que han hecho en las gratificaciones, va a pagarle 100 soles más a una persona en fiestas patrias y en Navidad, le cuesta a eSalud 900 millones de soles al año, o sea, 10 hospitales. Bien, bien, eso sí que es pensar en grande. Muchas gracias por haber estado aquí, doctora. Menos mal que ya va a cambiar el Congreso. Sí. Esperamos que las renovaciones sean positivas. Vamos a cruzarlo. 8:09, hacemos una pausa y ya regresamos con más. Bien.